Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en un nuevo webinar. Esta vez hablamos de espondilitis o de espondiloartritis, como nos contará más tarde la doctora Berbel. Realizamos este webinar para dar a conocer esta enfermedad. Desde Reumas, pues como sabéis, tratamos las distintas enfermedades reumáticas que existen, como son muchas. Hacemos webinars sobre aquellas que son más prevalentes, que tienen más pacientes. Y como en Reumas no llevamos el nombre de la enfermedad en el nombre del servicio, pues de esta forma también damos a conocer al conjunto de pacientes pues que también damos servicio a este tipo de enfermedades. En concreto, hoy hablamos de espondiloartritis. En el webinar de hoy, pues, vamos a conocer mejor la enfermedad. Vamos a tener el testimonio de una paciente que nos va a contar su trayectoria con la enfermedad y vamos a conocer qué apoyos tenemos para aprender a convivir con la enfermedad. Para ello, pues tenemos a la doctora Laura Berbel, que es reumatóloga. Tenemos a Laura Capell, que es paciente, y tenemos a Carolina, que también es paciente y es la persona que da atención a paciente en reumas. Os recuerdo que si podéis tener cerrado el micrófono, os lo agradeceremos para que no haya ruidos de fondo. Gracias. Y, pues bueno, sin más dilación, ya le paso la palabra a la doctora Laura Berbel para que nos introduzca en el mundo de la espondiloartritis. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo para esta webinar. Voy a compartir la pantalla para poder hacer la presentación. Espero aquí se ve bien. ¿Todo el mundo ve bien la presentación? ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Bueno, espero ser breve, ¿de acuerdo? Hacer 4 pinceladas de lo que es la espondilitis o espondiloartritis. También he querido hacer un poco más de profundidad en el origen de la enfermedad. Creo que aquí pues habrán bastantes personas que sabrán un poquito de lo que trata para aprender un poquito más en profundidad. Yo soy reumatóloga, actualmente estoy en el Hospital Universitario de Belviche y empezamos con el significado de la palabra, ¿no? Espondilitis es el término que se utilizaba, bueno, que se ha estado utilizando hasta ahora para hablar de este perfil de enfermedades, pero en las últimas reuniones de expertos también se ha propuesto el término de espondiloartritis. Y este término deriva del griego espóndilos, que significa vértebra, y artritis, la parte de la artritis del griego artron, que significa articulación, y itis, que es inflamación, con lo que se traduciría de inflamación de las articulaciones vertebrales. Hasta ahora se reducía a la espondiloartritis, a la espondilitis, que es la clásica espondilitis anquilosante, la enfermedad más conocida dentro de este grupo de patologías, pero nos gusta a nosotros clasificarla un poco de manera más global. Sobre todo, la enfermedad puede afectar tanto a nivel axial, que sería la columna lumbar, la columna vertebral, como a nivel periférico. Hemos visto que no es una enfermedad que sea exclusivamente de las vértebras, sino que puede afectar a diferentes dominios, con lo que la patología de la espondilitis anquilosante cabría dentro de las manifestaciones axiales de la espondiloartritis axial. Pero también tenemos que pensar que dentro de espondiloartritis también hablamos de espondiloartritis periféricas. Y clásicamente la artritis psoriásica sería la más relevante en este grupo de enfermedades.
Dentro del grupo de la espondiloartritis axial, la espondilitis anquilosante clásica sería esta, la espondiloartritis axial radiográfica. Es el nuevo término que se utiliza para clasificar estas enfermedades. ¿Y estas enfermedades cómo se generan? ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad? Pues la enfermedad tiene una base genética muy importante, pero no es hereditaria, no es una enfermedad que se basa en un único gen, sino que es poligénica. Muchos genes están implicados y si aquí algún paciente pues sabrá que el HLA-B27, que lo solicitamos a menudo en las consultas, es uno de estos genes que se cree, se ha visto en ensayos que la funcionalidad inadecuada de este gen produce, junto con un desencadenante que se desconoce, podría ser un virus, podría ser una contaminación, hábitos tóxicos, producen una respuesta en la inmunidad de los pacientes que sin generar anticuerpos, es decir, la inmunidad más básica se ve alterada y esta alteración de la inmunidad genera una inflamación de los diferentes órganos. Uno de ellos es la columna vertebral, pero pueden ser otras articulaciones de las manos, de las rodillas, e incluso los ojos, el intestino o la piel. Y para no estar de arriba abajo con la espondiloartritis axial, periférica, artritis psoriásica, porque en 10 minutos sería bastante difícil, me centraré en la espondilitis anquilosante, que es la enfermedad más conocida dentro de este grupo, que actualmente se llama espondiloartritis axial radiográfica. ¿Y esta enfermedad qué es? Bueno, es una enfermedad inflamatoria, como hemos comentado, y el origen de la inflamación se produce principalmente en la entesis. Y la entesis es un órgano que os hablaré en la siguiente diapositiva, pero básicamente es el punto donde el tendón se une al hueso y justo en ese punto es donde se produce la inflamación. Afecta principalmente a columna vertebral y a las articulaciones sacroilíacas. Aquí en esta imagen vemos la pelvis, el sacro y estas articulaciones que unen el sacro con la pelvis las llamamos las articulaciones sacroilíacas y la afectación es muy clásica, muy típica en esta enfermedad, pero también puede afectar pues, articulaciones periféricas como son las manos, las muñecas, rodillas, tobillos, etcétera, y otro tipo de manifestaciones. Afecta principalmente a personas jóvenes, sobre los 20-30 años, y es más frecuente en hombres. Y aquí tenemos pues, una imagen de la entesis. La entesis, para verla mejor aquí en el clásico en el tendón de Aquiles, en el talón, pues este es el tendón y esta es la zona justo del tendón que se une al hueso entesis. Y tenemos entesis en todas las zonas, muchas partes de nuestro cuerpo, en el tendón de Aquiles, en la fascia plantar, también en el epicóndilo, tenemos en las rodillas, en la parte de los tendones, aquí en este caso los ligamentos que se unen también al hueso, y tenemos entesis en la columna, en la parte anterior. Esto es una vértebra, otra vértebra, el disco intervertebral, y en esta zona donde los ligamentos se unen al hueso es donde tenemos entesis en la columna. Y esta entesis, esta inflamación, ¿qué produce? ¿Qué clínica produce? En primer lugar, dolor lumbar, un dolor lumbar inflamatorio y le llamamos inflamatorio porque es un dolor lumbar que se produce principalmente por la noche, empeora con el reposo, mejora con el ejercicio y con los antiinflamatorios. También produce una rigidez matutina, habitualmente más de 1 hora, inflamación en articulaciones y tendones. También puede producir cansancio, pérdida de peso, astenia. Puede darse en personas previamente sanas o en personas que tengan psoriasis o enfermedades del intestino. E incluso estas otras manifestaciones, la psoriasis y las enfermedades del intestino, se pueden dar a lo largo de la enfermedad, que igual al principio no estaban presentes. También puede dar inflamación en el ojo, uveitis. Aquí tenemos una imagen sacada del libro del MIR, em, bastante gráfica, ¿no? Uveitis anterior, también principalmente pues, afectación vertebral y otras manifestaciones como se especifican aquí, ¿no? Dilatación aórtica, afectación de los pulmones, de la próstata, pues son mucho menos frecuentes y claramente prevenibles con el diagnóstico temprano y con los tratamientos que tenemos actualmente.
¿Y cómo la diagnosticamos? Nosotros, para el diagnóstico de la enfermedad también es muy clínico, valoramos el paciente de manera global, antecedentes de la enfermedad actual, luego pruebas complementarias, pero sí que las sociedades científicas nos ayudan con unos criterios. Los criterios que utilizamos actualmente los llamamos criterios de clasificación. No son unos criterios diagnósticos como tal, porque se considera que el diagnóstico tiene que englobar diferentes ítems, no tiene que ser tan rígido, pero sí que los criterios de clasificación nos sirven para estudios y para orientarnos un poco acerca de qué ítems tenemos que valorar. Estos son los criterios ASAS y, en primer lugar, entrarían dentro de estos criterios pacientes con dolor lumbar, inflamatorio o no inflamatorio, de 3 meses de evolución con una edad de inicio inferior a 45 años. Y a partir de aquí, nosotros hacemos pues, las preguntas adecuadas para valorar si es un dolor lumbar inflamatorio, si el paciente tiene afectación de las articulaciones, inflamación de los tendones, todas las manifestaciones que hemos comentado en la diapositiva anterior, buena respuesta a antiinflamatorios, y solicitamos pruebas de análisis de sangre para valorar la presencia del HLA-B27 y solicitamos también pruebas de imagen para ver si ya hay algún signo de que esta inflamación de la entesis haya podido producir. ¿Y qué signo pueden ser? Bueno, pues la inflamación crónica al final se acaba traduciendo en calcificaciones. Y estas son unas imágenes que podemos ver, más adelante os enseñaré algunas radiografías, donde se pueden ver estas calcificaciones. Y la analítica, bueno, pues la analítica que solicitamos del HLA-B27, pero también nos interesa saber si esta inflamación que se produce en las articulaciones acaba reproduciéndose también en la sangre a nivel general. Y para valorar esto utilizamos la velocidad de sedimentación globular y también la proteína C reactiva. También valoramos el hemograma para ver si hay anemia, si hay las defensas están bajas, ¿no? Los leucocitos, los glóbulos blancos. Valoramos el colesterol porque las enfermedades que cursan con una inflamación prolongada pueden también aumentar el colesterol, aumentar la tensión arterial. Valoramos la función del riñón y la función del hígado, principalmente para ver qué tratamientos podemos poner después y si tenemos que ajustar las dosis de estos fármacos. Y en un primer lugar pedimos radiografías de la columna y las radiografías de la pelvis. Y pretendemos ver pues estas calcificaciones, ¿no? Esta sería una columna afectada ya bastante evolucionada. En principio, de entrada no vemos para nada estas imágenes, en la que se ve las calcificaciones ya derivadas de la inflamación en la parte de los ligamentos, de la parte anterior de las vértebras. Y aquí la pelvis, tenemos aquí la pelvis, el sacro, y lo normal sería en esta zona de aquí donde donde están las articulaciones sacroilíacas, ver un espacio equivalente a este, ¿no? Pero no hay. Pues eso significa que aquí ha habido inflamación crónica y las articulaciones se han borrado. Hay signos de sacroileitis en la radiografía. Pero no toda esta inflamación, ¿no?, acaba produciendo la calcificación, porque podemos hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad y que no hayan estos signos tan avanzados de calcificaciones. Y para ello pedimos también resonancias magnéticas, principalmente en caso de duda o en caso que veamos una radiografía completamente normal. En la resonancia magnética podemos ver también el sacro, la pelvis y estas zonas blancas, ¿no? Estas zonas blancas es agua y el agua traduce inflamación. Y esta es una inflamación que existe sin haber todavía desarrollado las calcificaciones o haberse podido fusionar las articulaciones. Y una vez ya realizamos el diagnóstico con la analítica, con las pruebas de imagen, empezamos con el tratamiento. Los objetivos principalmente son aliviar el dolor, disminuir la rigidez, pero también detener la progresión de la enfermedad, aumentar la capacidad funcional y mejorar la calidad de vida. Estas patologías, la espondiloartritis, como la gran mayoría de enfermedades reumáticas, son enfermedades crónicas
Y las llamamos crónicas porque todavía no hay un tratamiento que haya demostrado una curación, porque todavía no sabemos qué es la curación, todavía no se ha definido qué sería la curación. Pero no por ello significa que los pacientes tengan que estar a su vida con dolor, están mal. No, los objetivos del tratamiento es que un paciente pueda llevar su vida normal, tendrá siempre el diagnóstico, pero llevará vida completamente normal. Y para ello empezamos con una educación, un asesoramiento más general para conocer la enfermedad. En primer lugar, pues estas asociaciones, ¿no? Estas webinars que se realizan muy interesantes, y después también contar con enfermería especializada. En nuestro hospital tenemos una enfermera especializada a la que le derivamos también los pacientes para que pueda hacerle una educación también un poquito acerca de la enfermedad o alguna pregunta que pueda surgir. Y después, cuidado de la salud en general. Lo que todos deberíamos hacer, pues una buena dieta, ejercicio físico y dejar de fumar, porque todo ello también predispone a la inflamación. Tratamiento no farmacológico sería una terapia física, como los ejercicios que veis aquí en la imagen, ¿no? Pues ejercicios de estiramientos, ejercicios de fortalecimiento lumbar, deportes como la natación y también una cierta adaptación en el entorno laboral, si bueno, una silla más ergonómica, las pantallas ponerlas de una forma que intentemos evitar la sobrecarga muscular. Y cuando la rehabilitación, la terapia más estándar, pues no funciona porque el ejercicio por sí es un antiinflamatorio, suele necesitar el paciente pues un poco de antiinflamatorios, unos fármacos. Y el tratamiento farmacológico también lo realizamos basándonos en unas recomendaciones, las recomendaciones de expertos, de guías que han hecho revisiones de todos los estudios que hay actualmente con los fármacos en el mercado, y se ve cuáles son los que se deben poner, en qué puntos se deben poner. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología. Ahora han salido unas nuevas, estas son las del 2017, pero básicamente es, ¿no?, la primera etapa de antiinflamatorios y rehabilitación. Y si el objetivo terapéutico no se alcanza, entonces ya valoramos o cambiar el antiinflamatorio o bien, si el paciente, según las manifestaciones clínicas que tenga, cambiar a estos fármacos biológicos. Pero, y esto, ¿no? El objetivo, ¿cómo sabemos que lo alcanzamos o no lo alcanzamos? Pues si hay pacientes actualmente conectados, pues sabrán que en las consultas pasamos unos cuestionarios bastante exhaustivos de preguntas, y son el BASDAI y el BASFI, y ellos nos ayudan a configurar el índice ASDAS. Y el índice ASDAS es un índice que utilizamos en base a respuestas que nos dicen los pacientes de dolor, de valoración global de la enfermedad, y los marcadores de la proteína C reactiva de la analítica para ver si hay inflamación. Y todo ello pues nos da una escala. Si menos de 1,1, pues en remisión, ¿no? Y cuanto más puntuación, más actividad de la enfermedad. Y por ello pasamos al tratamiento biológico. Y los fármacos biológicos sí que son la primera opción después de antiinflamatorios en el caso de afectación de la columna vertebral. Cuando ya hay afectación pues, de las articulaciones o algún tendón, podemos hacer un paso intermedio con algún fármaco modificador de la enfermedad que modulan esta inflamación, modulan este sistema inmune. Pero en el caso de la afectación de la columna se ha visto que realmente lo más efectivo es pasar directamente al tratamiento biológico. Son unos tratamientos elaborados en el laboratorio en base a anticuerpos. Se utilizan unas de nuestras propias defensas, se utilizan para atacar pues, esas moléculas que generan la inflamación en la entesis. Se constituye un fármaco que va dirigido a la molécula que genera esta inflamación, que son anti-TNF, es decir, un fármaco, un anticuerpo dirigido contra el TNF, una molécula que genera inflamación, o la IL-17, otra de las que genera inflamación, entre otros, ¿no? Y bueno, estos fármacos biológicos se administran normalmente subcutáneos, se tienen que ir a recoger a la farmacia hospitalaria,
Son fármacos que llevan ya muchos años en el mercado, que están ya muy establecidos y son muy efectivos, pero hay que tener una serie de precauciones. Porque igual que estos fármacos disminuyen este TNF, esta IL-17, estas moléculas son necesarias para nuestro cuerpo también para poder combatir enfermedades infecciosas como bacterias, virus. Claro, estos fármacos inhiben esta molécula, con lo que disminuye un poco las defensas. Y para ello tenemos que prevenir todo esto revisando bien que no haya una infección de tuberculosis que no sepamos que esté presente, pidiendo una radiografía de tórax, haciendo análisis y valorando si se ha estado expuesto o no a la tuberculosis. También tener una vacunación al día es muy importante. Si aparece una infección, debe pararse el tratamiento, especialmente si el paciente tiene fiebre, porque significa que ya la inflamación, la infección se ha extendido en el cuerpo y es importante suspenderlo para darle a nuestras defensas oportunidad de combatirla. Y no se recomienda en general su administración en embarazadas ni durante la lactancia, excepto algunos casos, y ya las últimas recomendaciones también están aceptando pues, que estos fármacos se puedan dar en pacientes embarazadas. Y es muy importante advertir al médico de cualquier otro tratamiento que se vaya a comenzar para valorar si hay algún tipo de interacción. ¿Y qué efectos adversos pueden dar estos fármacos biológicos? En principio, muy pocos, se suelen tolerar muy bien. Lo primero es una reacción en la piel si el fármaco se da subcutáneo, y si el fármaco se da por la vena, endovenoso, pues puede producir una reacción en el momento de la infusión, en el momento en el que se administra. Pueden dar dolor de cabeza y algunas infecciones, pero sobre todo serán infecciones más leves de vías respiratorias altas, y es muy importante avisar al médico si estas infecciones, vías respiratorias altas, infecciones del tracto urinario, pues pasan de manera recurrente y sobre todo si dan fiebre. Y con estos tratamientos, ¿cuál es el pronóstico real de esta enfermedad? Pues la mayoría de enfermos con espondilitis anquilosante, espondiloartritis en general, hacen una vida normal. Este es nuestro objetivo, que los pacientes lleguen a hacer una vida normal. El pronóstico ha mejorado mucho con el diagnóstico precoz y con la disponibilidad de estos medicamentos, pero también es muy importante tener este vínculo con el paciente, poder involucrarlo en su enfermedad, poder formarlo de su enfermedad y seguir las recomendaciones generales. Con esto espero haberos dado una visión global. Y bueno, este es el equipo que estamos en reumatología en el Hospital de Belviche. Y ya está. Muchas gracias por la atención. Muy bien, doctora. Espectacular presentación con las imágenes, y algunas de las preguntas que tenía pues ya han sido resueltas. Con lo cual creo que ha sido una primera intervención muy, muy completa. Muchas gracias. Pasamos ahora a la otra Laura, a Laura Capell, que ella pues conoce bien la enfermedad porque convive con ella desde hace mucho tiempo. Explícanos, Laura. Buenas tardes. Pues como comentaba la doctora Berbel, yo ahora mismo tengo una vida normal, pero en el camino no fue tan bonito como la vida que tengo ahora. Me voy a remontar un poco a los inicios de mi enfermedad. En mi casa éramos cero conscientes de que yo podría tener una enfermedad reumática. Desde bien pequeña siempre me dolía el tobillo izquierdo y siempre me hacía esguinces. Y siempre esguinces, desde los 4 añitos que empecé y hasta los 17 que no me diagnosticaron, pero siempre, siempre. Nos íbamos de viaje de turismo y yo enseguida ya estaba con el pie hinchado, con unos dolores que ya no podía caminar. Los traumatólogos me decían, tienes que caminar por la orilla del mar, que va muy bien. En una de estas, mi madre y yo nos fuimos a caminar por la orilla del mar y acabamos en urgencias, porque del dolor que a mí me dio caminar por la orilla del mar tenía un pie que no podía ni moverlo ni nada. Y después de ir a tantos traumas, a uno de ellos nos dijo, ¿por qué no vais al reumatólogo? A todo esto os estoy hablando, pues, no sé, 2000,
9 fue cuando a mí me diagnosticaron. O sea, estamos hablando de hace más de 15 años ya desde que yo empecé. Cuando fuimos al reumatólogo, me hizo lo que comentaba la doctora, la placa de la cadera y la analítica en la que se vio el HLA-B27 positivo y ya vio que en la cadera podía haber algo. Pero en ese momento no sí, no había un nombre para nada. Fue al cabo del tiempo que fui haciendo brotes, que no sabíamos ni que eran brotes del pie. Y en una de estas, cuando tuve un brote muy grande, ya me tuvieron que filtrar y me dijeron, no has empezado por la espalda, porque lo que llevaban los doctores de cabeza es que yo en ningún momento había presentado ningún síntoma de dolor de espalda, pero ella me dijo, tiene toda la pinta de ser una espondiloartritis juvenil. Esto me lo dijo a los 17 y en abril del 18, en abril de mis 18, no del 2018, en abril del 2018 empecé un brote en la espalda que estuve 3 meses en casa, con morfina, con cortisona, muriéndome de dolor, el segundo bachillerato con la selectividad en junio. Fueron 3 meses muy duros, tanto para mí como para mi familia. El ver que no me podía mover, que no me podía valer por mí misma. Sí que es cierto que tuve ese brote y nunca más he vuelto a tener un brote igual. Ese es el que peor recuerdo de mi vida, de todo. Yo para aquel entonces iba con Arcoxia y Salazopirina. Y llegué con estos medicamentos hasta el tope, seguía haciendo brotes, aunque sí que es cierto que no eran tan fuertes como el que me tuvo 3 meses. En ese momento iba al reumatólogo por mutua y ya desde el médico de cabecera me derivaron a la medicina pública. Y al cabo de poco ya me llevaba en el Hospital del Mar y en una de estas empezó un brote. Y ya tenía tanto dolor ya que me dijeron, ¿quieres los biológicos? Y fue un sí. Ya no quiero tener más dolor. Empecé con Humira. Tardó 6 meses en hacerme efecto en el pie, porque mis afectaciones, perdón que no lo he dicho, mis afectaciones a día de hoy son el tobillo izquierdo, el tendón de Aquiles, el sacro y la muñeca derecha, bueno, la mano derecha. Entonces, por aquel entonces yo tenía afectado el tobillo y la espalda. La espalda lo noté el día 2 o el día 3. O sea, yo dormí una noche entera en cuanto empecé a pincharme el Humira, porque antes las noches eran pasillo arriba, pasillo abajo. Pero del mismo modo que empecé a notar el cambio en las noches, en el pie también lo noté. Entonces, hasta los 6 meses, el Humira no me empezó a hacer efecto en el pie y me tuvieron que hacer 2 infiltraciones en el pie. He tenido muy pocos brotes realmente desde que empecé los biológicos. Poco a poco fui ganando en calidad de vida, hasta que llegó un punto que yo no me di cuenta que estaba perdiendo calidad de vida, porque a día de hoy todo lo que hacemos nos permite adaptar muchas cosas, ¿no? Y ahora en el 21, no, en el 20, pasado pandemia, empecé a desarrollar la mano derecha. Bueno, porque entre estas, yo tuve la brillante idea de que como estaba de maravilla, yo dejé los biológicos durante 1 año y poco. Mi doctora lo sospechaba, porque yo estaba muy bien y le decía, no los puedo dejar, porque era como, ¿para qué me los voy a seguir tomando si estoy súper bien? Las analíticas salen bien, estaba en remisión. Todo era todo verde. Todo lo que tenía mi doctor era todo verde. Entonces fue como, oye, ¿sabes qué? Lo voy a dejar por mi cuenta. Y lo dejé. Y al cabo del año y poco de dejarlo, desarrollé la mano. Volví otra vez con el tratamiento que tenía. Me cubría el pie y la espalda, pero no me cubría la mano. ¿Qué pasa? Que yo, sin darme cuenta, muchas cosas las adaptaba. Yo vivo en Barcelona y trabajo en el puerto de mercancías. No podía ir en moto cada día porque era mucho rato. Pues bueno, tengo la suerte de que en ese momento vivía en casa de mis padres, ahorré y me compré un coche automático. Porque el coche automático me permite, al no ser manual, poder conducir
Y si tengo el pie izquierdo mal, no tengo que estar embragando ni nada, porque va todo con el derecho. Con mi madre un día, la cosa más tonta, ninguna de las dos, en teoría lo podríamos hacer. Un día mi madre compra una calabaza. Lauri, he comprado una calabaza, pero no la puedo pelar. Mi madre tiene artritis en las manos. Digo, tranquila, que ya lo hago yo. A las 3 rodajas le digo, mami, que no, que me voy al súper a comprar una calabaza pelada. ¿Por qué? Porque en el súper hay calabazas peladas. ¿Por qué no voy cada día en moto a trabajar? Porque tengo la suerte que podía ahorrar y me he comprado un coche automático. Pues bueno, pues son cosas que yo en mi día a día puedo adaptar. Y en una de estas, una visita a la reumatóloga, hice un brote muy bestia de la mano, estuve de baja casi 2 meses. Obviamente no me podía vestir, no me podía peinar, solo por la mano. Y dice, si solo es una mano. Sí, pero es la derecha. Y yo soy diestra. Pero bueno, pasados estos 2 meses, no. Voy a la doctora en una de estas visitas después del brote, no me infiltraron en la mano, me tenían que infiltrar, pero no me infiltraron, porque les tengo pánico a las infiltraciones. Mi doctora es muy bestia y me dijo, duelen mucho. Y dije, si mi doctora me está diciendo que duelen mucho en la mano, será que duelen mucho. Me dijo, te doy 3 semanas, si en 3 semanas no estás bien, te infiltro. Y yo como que automáticamente mi cabeza ya dijo, en 3 semanas tienes que estar de maravilla. Llegué y ella no estaba y había una persona que le sustituía. Te tengo que infiltrar. Digo, no me vas a infiltrar, digo, porque esta mano está de maravilla. Tienes la mano muy hinchada. Digo, no, digo, esta mano está fantástica en comparación a cómo estaba hace 3 semanas. No me creían y llamaron a la enfermera. Y vi la enfermera y dice, ay, Laura, qué mano, cómo ha mejorado. Y fue como, ¿ves cómo no me tienes que infiltrar? Estuve un poco pachucha de la mano un tiempo hasta que en una de estas la doctora me dice, oye, Laura, ¿cómo te lavas el pelo? ¿Qué haces en tu día a día, no? Porque yo no me había dado cuenta que había adaptado muchas cosas de mi día a día. Me dice, ¿cómo te lavas el pelo? Digo, pues lavándomelo. No sé cómo te lo lavas tú, digo, pero yo me lo lavo en la ducha con los 2 brazos y rascando con las 2 manos. Y me puse a lavarme el pelo como haciendo el acto en la consulta. Y me dice, ¿paras? Digo, ¿cómo si paro? ¿Paras para descansar cuando te lavas el pelo? Digo, no, Emma. Y al minuto dije, sí que paro para lavarme el pelo. Mi doctora sabía que me había comprado un coche, lo de la calabaza y otras cosas que al final no le damos importancia. ¿Por qué? Porque tienes cosas a mano que te ayudan a facilitar tu día a día, ¿no? Y con varias preguntas que me hizo, me dice, Laura, ¿no te das cuenta de que no estás haciendo una vida normal? Que lo estás adaptando y que tienes muchas cosas a tu alrededor que te lo permiten adaptar, pero eso no tendría que ser así. Cambiamos de biológico y yo le tenía pánico al cambio de biológico porque tenía uno que me iba muy bien. Sí que la mano me impedía mucho, pero con el que yo iba estaba muy bien. Y fue cambiar de biológico y entonces sí dije, vuelvo a tener una vida normal. Vuelvo a tener una vida que puede tener cualquiera. Nada me impide cortar una calabaza, coger la moto, aunque a mi madre le gustaría que fueran menos días en la oficina en moto. Pero puedo hacer de todo. He jugado a pádel, hago alguna pachanga, puedo hacer deporte, puedo esquiar. Que en el primer momento, cuando me diagnosticaron fue, esquiar ni se te ocurre. Fue, no, yo voy a esquiar. O sea, he esquiado toda la vida con mi padre y yo voy a seguir esquiando. Y sí, llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil porque he ido teniendo problemas, pero ostras, es que cuando estoy bien, es que tengo una vida completamente normal. O sea, os voy a decir, acabo de llegar a Tarifa y llevo viajando en coche desde el viernes que salí de Barcelona. Viajando en coche, sentada, parando para moverme, todo, no, bueno, este es un camino que vas haciendo, también creo que en mucha parte es mental, ¿no? Que te ayuda a encontrarte bien y ver las cosas con positivismo. Sí que es cierto que cuando te estás encontrando mal es muy difícil porque no hay nada peor que el dolor.
Y antes cuando venía me estaba preparando la charla y un amigo me decía, ¿qué es lo peor? Digo, la espalda, sin duda alguna. La espalda es 24/7, es un reloj de arena. No, cada vez que me muevo yo me tumbo y giro el reloj de arena. Me levanto y giro el reloj de arena. Ah, me tumbo y giro el reloj de arena y es 24/7 día y noche, ¿no? La mano me impide mucho. Me costó mucho asimilar que una mano me llegara a impedir tanto como me puede impedir. Y les decía, digo, si tengo que pedir si tengo que hacer la carta de los reyes, digo, un brote en el pie. Que no lo quiero. Digo, pues si tengo que hacer la carta de los reyes, digo, pues le pido un brote en el pie, que es el que menos me puede generar, porque puedo conducir, porque me puedo duchar, porque puedo hacerlo todo por mí misma. Eso sí. Pero bueno. Y esta es un poco mi experiencia. Yo hace años que estoy también en la Lliga, participando mucho en los GAMS, en los grupos de ayuda mutua. Y allí he reído, he llorado y lo he hecho todo. Y el recuerdo que tengo de mi GAM es muy bonito. Así que si os estáis planteando uniros a un GAM o no, os animo, porque estar con personas que están en la misma situación que tú ayuda mucho, porque ves que no estás solo y que igual tú tienes un buen día y otros tienen un mal día. Y al final entre todos se acaba solucionando. Y nada, y hasta aquí mi experiencia. Muy bien, Laura. Muchas gracias. Muy interesante, muy ilustrativo y muy en primera persona. Sí. De una historia. Pasamos ahora a Carolina, que también convive con espondilitis, pero además ella trabaja atendiendo a personas con enfermedades reumáticas, con espondilitis, entre otras. Y ella nos va a contar qué apoyos tenemos a nuestro alcance para manejarnos mejor con la enfermedad. Hemos visto que es importante conocer la enfermedad, pero también es importante comprender la situación que tenemos y conocer qué recursos tenemos al alcance. Carolina, ¿cómo lo tienes? Bien, bien. Ahora mismo voy a mirar de poneros también la presentación y explicaros un poquito los recursos que ofrecemos aquí en Reumas, los diferentes... a ver. Vale. A ver, no sé si lo veis. ¿Lo vemos? ¿Sí? Vale. Sí. ¿Está en pantalla completa? Sí. No. Vale. No. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Pues estoy haciendo spoiler, perdón. Bueno, pues aquí en Reumas contamos con una serie de servicios para las personas que nos acaban de diagnosticar o que convivimos con un dolor crónico. Nos basamos en herramientas de acompañamiento, de servicios profesionales, junto con un plan formativo y otro tipo de recursos que os vamos a mostrar un poquito ahora, ¿no? Uno de ellos es el servicio de acompañamiento integral, que es un servicio profesional que nos acompaña a las personas en el camino desde el diagnóstico, ¿no? Al tener un diagnóstico de la enfermedad reumática, pues necesitamos seguir una serie de pautas que no hay nada mejor que un profesional nos pueda explicar para llegar a esa calidad de vida, ¿no?, que necesitamos. La primera de todas es entender esta nueva situación. Esta persona que nos hace este servicio profesionalizado nos hace un plan de trabajo a partir de una hoja de ruta. Con ello también nos enseña unas pautas para tener un buen control emocional. Lo que comentaban aquí un poco antes la doctora y Laura, ¿no?, que es adaptarnos a un nuevo estilo de vida y cambiar una serie de hábitos cotidianos para que nos ayuden a garantizar esta autonomía personal y de la mano de esta profesional que nos da esta guía, ¿no? También nos puede ofrecer pues, una serie de acceso a derechos y prestaciones sociales y laborales que muchas veces pensamos que no tenemos o no podemos acceder a ellas porque suficientemente tenemos con lo que tenemos como para que nos tengamos que poner a buscar. Y entonces hay una serie de profesionales también que nos dan pues esas pautas, ¿no? O decirnos por dónde nos podemos dirigir para poder acceder a esos servicios que nos pertocan.
Y bueno, pues como comentábamos también, saber gestionar lo que es la enfermedad y enseñarnos también a cómo movernos dentro del ambiente sanitario, ¿no? Sobre todo que nos expliquen cómo funciona la adherencia a los tratamientos y algo muy importante que es la relación entre médico-paciente. Los servicios profesionales que ofrecemos son apoyo emocional y psicológico. Si también la gestora del caso detecta que necesitamos pues, contratar esta serie de servicios, pues son los que ofrecemos, ¿no? Perdonad, que es el apoyo emocional y psicológico. También tenemos herramientas de coaching, contamos con una nutricionista y también con un plan de fisioterapia. Contamos también con algo que es como, bueno, que es el plan formativo, que es la bienvenida a Reumas. Luego también contamos con otro curso que dura un año y trata diferentes temas que nos implica, bueno, diferentes temas que engloban lo que es nuestra vida, ¿no? Tenemos otro curso también que es una vez sobre fibromialgia, luego también otro de enfermedades autoinmunes y otro que es de familias con hijos con enfermedad reumática. También contamos con otro tipo de jornadas o webinar, como por ejemplo estamos, hablando hoy, perdón, que me he adelantado, pero bueno, esto por ejemplo lo que veis es la difusión que hacemos en las redes de todos nuestros cursos y webinares como por ejemplo en el que estamos hoy. También, pues aparte de este plan formativo y servicios profesionales, pues también ofrecemos otro tipo de talleres, ¿no? Que también engloban lo que es la gestión emocional y comprender el dolor. Ofrecemos también de la mano de nuestra profesional ejercicios de yoga terapéutico adaptados para personas con patologías reumáticas como nosotras, una pauta también de ejercicios físicos adaptados a nosotras y lo que comentaba, sobre todo remarcaba Laura, que son los grupos de ayuda mutua, que es el conocer a personas que estén en nuestra situación, saber qué hacen en su día a día y a partir de ahí, pues esta ayuda comunitaria, como poquito a poco, pues nos ayuda a, a coger las riendas de nuestra vida y mejorar, ¿no?, nuestra situación. No sé si he sido muy breve, si tenéis alguna pregunta o me he dejado algo, Xavi. No. Bueno, siempre hay muchas cosas, ¿no? Sí. Aquí estamos haciendo una exposición de la enfermedad y de lo que es convivir con ella al sprint, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha entendido bien los servicios que ofrecemos y bueno, que si contactan contigo, pues lo que les puedes ofrecer, ¿no? De alguna forma, con las 3 intervenciones, pues yo creo que se configura una situación que, por un lado, tenemos el servicio sanitario que nos diagnostica, nos facilita un acceso al medicamento, nos hace un seguimiento. Y, por otro lado, necesitamos complementar este servicio sanitario con otro de apoyo socioemocional, ¿no?, por decir una forma, porque son enfermedades que, como contaba Laura, necesitas conocer y adaptar tu vida. Son enfermedades que como decimos, te cambian la vida. Y este cambio mejor realizarlo acompañado que no intentando ir por internet buscando soluciones, porque después la gente tiene ideas, ¿no?, como Laura. Bueno, voy a dejar el biológico, pero otras cosas, ¿no? Todos estos temas hay que poderlos tratar y hay Yo no busqué nada en internet, ¿eh? Yo lo decidí por mi propia cuenta. Sí. Pero sabemos que tenemos el acceso a internet, que le preguntamos y nos responde, ¿no? Sin ningún criterio. En cambio, aquí el mensaje que queremos trasladar es que tenemos los servicios sanitarios, especialmente resaltar enfermería, que hoy no está aquí presente, en otros webinars sí que lo tenemos presente, pero juega un papel importantísimo en el acompañamiento al paciente de la mano del médico. Muchas veces creo que nos centramos la atención en el médico es el referente, pero
cuando profundizamos un poco más, vemos que necesitamos de otros profesionales además del médico. El médico juega su papel, pero necesitamos también de la enfermera y necesitamos quizá de otros profesionales sanitarios, psicólogos, nutricionistas, coaches, etcétera, que nos acompañan. Vuelvo al principio, doctora. ¿Qué impresión te has llevado? No, me ha gustado mucho la historia de Laura, ¿no? Porque es lo que hablábamos al principio de realmente la espondiloartritis. También clásicamente se consideraba como espondilitis, como dolor de espalda y ya está, ¿no? Y no tienes dolor de espalda, pues no tienes espondilitis. Claro, es que tú ves que hay un conjunto de manifestaciones, tienes que ver al paciente en todas ellas y la que predomina, pues es un poco la que te da el nombre de la enfermedad, pero al final bueno, todas las guías y todas las sociedades están yendo hacia esta tendencia de valorar al paciente de manera global desde el principio y sobre todo, pues eso, también concienciar a otros especialistas que también valoran el aparato locomotor, ¿no? Pues yo creo que estamos haciendo un buen trabajo en ese aspecto. Creo que traumatología está ya muchísimo más concienciada, rehabilitación, todos están mucho más concienciados con este tipo de enfermedades y habemos pacientes desde el inicio ya tratamiento rápido, estrategias de tratamiento desde el inicio ya muy pautadas y el objetivo es este, ¿no, Laura? Que tú no tengas que ir al súper a comprar la calabaza pelada, ¿no? Es que es así. O sea, que creo que estamos en un momento, en una situación que todavía está para mejorar más, pero que podemos ser exigentes. Y bueno, y luego pues todos los recursos que ofrecéis, yo creo que esto es muy importante hacer difusión en todos los hospitales. Eso es lo que estamos también ahí tratando de hacer en nuestro hospital, ¿no? Difusión de esta plataforma, de estos recursos, porque es que completa el círculo del paciente crónico. Sí, sí, es así. Y Laura Capell, ¿qué te has dejado de decir? Nada, que yo sepa nada, menos que alguien tenga preguntas. Yo diría que de lo que tenía en el speech lo he dicho todo. Muy bien. A mí lo que me viene a la cabeza es que este tipo de enfermedades son enfermedades que de alguna forma son sistémicas, ¿no? Son enfermedades complejas que pueden tener una sintomatología muy variada, que incluso hay un alto grado de comorbilidades, o sea, de presencia de otras enfermedades, ¿no? Y esto, pues, son elementos que tenemos que conocer, que son posibles, ¿eh? Aquí la importancia de conocer la enfermedad, la importancia también de tener un canal de comunicación con enfermería, con el servicio de dermatología, pero también contar con la experiencia de otros pacientes, como son los grupos de ayuda mutua. Y esto es importante porque si haces este trayecto acompañado y contando con estos apoyos, pues llegas a la situación de éxito, que decimos que Laura Capell es un caso de éxito porque de alguna manera ha recorrido un camino de aprendizaje de la enfermedad, que lo ha hecho acompañada. Es lo que te iba a decir, perdona que te corte, el entorno no enfermo es muy importante también. Es decir, mi entorno, todo mi entorno, y no excluyo a nadie de mi entorno, ya sea familiar o amistades, nunca me han dejado, nunca. Yo soy una cabra loca que cuando estoy bien estoy estupendamente y cuando estoy mal estoy muy mal. Entonces, claro, mis amigos y mi familia, o sea, pasan de verme aquí arriba a ver que no me valgo por mí misma o que necesito ayuda. Entonces, es que desde el minuto cero. Y en esto soy consciente de que he tenido muchísima suerte, muchísima, porque mi entorno no enfermo
¿vale? Ha colaborado mucho, mucho. Es muy importante el entorno, porque de hecho hay muchas personas que de alguna forma esconden su enfermedad, ¿eh? Porque son enfermedades que son discapacitantes, que no te permiten seguir el ritmo de los demás, hasta que no das con el tratamiento adecuado, ¿no? Con la medicación, incluso con determinados hábitos y conocer los nuevos límites, ¿no? Que tienes como persona, hacen que haya personas pues, que tengan una reacción no deseada de aislarse, o de no saber comunicar bien a su entorno la situación por la que está pasando, ¿no? Es un reto añadido que tienes, y claro, el entorno también es clave. Estos días pues, estamos viendo los problemas que tiene un niño de 7 años para seguir el curso académico, ¿no? Porque la escuela no es sensible a su situación. Una persona que no puede continuar con su trabajo porque es de tipo manual y tiene que reciclarse en otra tarea para poder adaptarse, ¿no? Al final, pues cada uno tiene sus circunstancias, además de las que ya tenemos todos en general, tiene una muy concreta que tiene nombre y apellidos, que es una espondiloartritis, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que tenemos que convivir, que aprender a convivir con esta enfermedad, no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de desarrollo de persona, para poder vivir una vida plena, ¿no? Como nos trasladaban aquí Laura y Carolina. Carolina, porque tú también en este terreno también tienes además bastantes comorbilidades, ¿no? Y Sí. ¿cuál es tu experiencia? Mi experiencia, pues la comparto bastante con Laura, puesto que ha sido un camino difícil de recorrer. Yo ojalá me hubiera gustado tener la suerte que ha tenido ella en el acompañamiento, pero no la tuve. Pero bueno, eso me hizo adaptarme como pude y investigar mucho más. Y ha sido complicado porque vivir con dolor es muy complicado. Yo, aparte de lo que es la columna, me ha acabado afectando lo que son los hombros, también el codo, las manos, los pies, las rodillas, el corazón también, aunque yo tengo también otra patología no me sé, que nací con ello. Y bueno, el tema de la artritis también me ha afectado al corazón, pero bueno, yo fue el conocer personas como yo y el saber que tenía y el cómo afrontarlo más fue lo que me acabó ayudando a convivir con ello y adaptarme mucho mejor, desde luego. Gracias. Pues muy bien. Para ir terminando, ¿queréis añadir alguna cosa más? Pues si no, pues agradeceros muchísimo vuestra colaboración, haber hecho unas exposiciones extraordinarias. Doctora, ha sido muy clara y didáctica en la exposición. Son temas complejos que quizás para quien lo ve la primera vez pues no entiende nada, pero el vídeo lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube por si alguien quiere repasar lo que hemos dicho, y bueno, y cualquier duda que podáis tener con la enfermedad os podéis poner en contacto con nosotros, que le daremos respuesta. Y también, bueno, saber que son enfermedades que te cambian la vida, como decíamos, pero que tenemos casos de éxito, como decía, y que es gente que supera el bache que supone el diagnóstico, el bache que supone los primeros brotes, y el decir que me está pasando, ¿no? Y
Incluso hay gente que llega a decir que gracias a la enfermedad ha aprendido cosas de uno mismo y de su entorno que desconocía, con lo cual de alguna forma está casi, podríamos decir que está casi agradecido o agradecida a la enfermedad porque le ha ayudado a ser mejor persona y a disfrutar más de la vida, ¿eh? Aunque parezca ahora a priori paradoxal, ¿no? Y bueno, ya sabéis que tenéis a Reumas a vuestra disposición para acompañaros en este camino hacia mejorar vuestra salud y vuestra calidad de vida. Con esto daríamos por finalizado este webinar